Saludos muy especiales enviamos a cada uno de nuestros hermanos y amigos que una vez más se conectan en este momento para recibir el mensaje de la palabra del Señor cada miércoles. Qué bendición poder llegar a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, preciosa audiencia, y deseamos que el mensaje de este momento sea de gran inspiración y sea de gran desafío también para tu fe. Vamos a continuar con esta serie hermosa donde estamos estudiando algunos salmos, algunos textos específicos de algunos salmos que encontramos en la palabra del Señor y donde podemos extraer de allí principios eternos, principios que inspiran nuestro corazón para seguir amando a Dios, para seguir siéndole fiel y sobre todo para seguir madurando en nuestra fe. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy común para nosotros los seres humanos. Vamos a estar hablando sobre la importancia de superar el temor, de no dejarnos amedrentar por ninguna de las situaciones que pretenden abarcarnos con temores, angustias, con zozobras, con miedos. Porque nosotros, según la palabra del Señor, fuimos diseñados no para vivir en temor, sino para vivir en victoria permanente. Oremos al Señor y permitamos que su Espíritu Santo sea hablando a nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, qué hermoso momento el que tú orquestas para que nosotros podamos estar atentos a tu perfecta ley, a tu palabra, recibiendo de ella tu luz, recibiendo de ella tu consejo, recibiendo de ella también tu perspectiva para darle un manejo correcto a nuestra vida y también a cada una de nuestras circunstancias. Bendigo a cada uno de nuestros amados hermanos y amigos que están en este momento dispuestos a recibir esta palabra y deseo con todo mi corazón que a través de ella podamos seguir alcanzando más y más esa madurez, ese carácter de Cristo formado y forjado en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. El Salmo 27, versículo 1, quiero leerlo en esta oportunidad para colocar la base de lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos. Y quiero leerlo en dos versiones. Quiero primero leerlo en la Reina Valera 1960 y posteriormente vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Comencemos. El Salmo 27, versículo 1 dice la palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora vamos a mirar este mismo texto en la Nueva Versión Internacional. Note la maravilla con que se describe esta expresión a través del salmista. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? El salmista utiliza la estrategia de hacerse una pregunta para él mismo de pronto respondérsela. Esta pregunta parte no de un cuestionamiento, esta pregunta parte más bien de una convicción. Él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Como él tiene esa convicción, entonces se pregunta, ¿he de temer a alguien? ¿He de temer a algo? Y él dice, si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿habrá algo que me llene de angustia? ¿Habrá algo que me haga temer? ¿Sabe, mi amado hermano y amigo, que el Salmo 27 es uno de los más hermosos del Salterio? Porque habla de una de las cosas más comunes, de las cosas más cotidianas que enfrentamos los seres humanos en nuestra realidad. Y tiene que ver con el temor. Este Salmo es poderoso porque nos está ofreciendo ayuda para el presente, pero también esperanza para el futuro. Otra vez, nos ofrece ayuda para el presente, pero también esperanza para el futuro. Fácilmente, nosotros los seres humanos le tememos, por ejemplo, a ser rechazados. Le tememos a ser mal entendidos. Nuestro corazón se puede llenar de sumo temor cuando nos enfrentamos a una enfermedad, cuando nos enfrentamos a la muerte, obviamente, o cuando hay de pronto algo que nos genera inseguridad, inmediatamente la tendencia es a caer en el temor. El temor muchas veces se presenta como una sombra negra que pretende rodearnos. Y si nosotros no le damos un tratamiento adecuado
a ese temor o a esos temores, pues de una manera muy, pero muy fácil va a terminar este temor aprisionándonos, encerrándonos en nosotros mismos. Y el temor más grande de todos es a estar separados de Dios eternamente. Sin embargo, yo quiero en esta oportunidad plantearte a la luz de este texto de la palabra un antídoto eficaz contra el temor. Y ese antídoto eficaz contra el temor se llama plena confianza en nuestro Dios. Escriba por favor en el chat esta verdad. Mi temor huye cuando confío plenamente en el Señor. Para nosotros no temer, necesitamos entonces creer. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Creer en qué? Eso es lo que quiero desarrollar en los próximos minutos a través del texto de la palabra que hemos leído. Es muy importante que revisemos la base de nuestra fe, es decir, en qué estamos creyendo para poder tener éxito en vencer el temor. Por ejemplo, quiero comenzar respondiendo a esa pregunta, ¿en qué creer para poder vencer el temor? Y es que debemos creer que el Señor es la luz para nuestras tinieblas. Diga conmigo, el Señor es la luz para mis tinieblas. El texto comienza diciendo, el Señor es mi luz. Tenga en cuenta esta verdad tan maravillosa. El Señor es mi luz. Desde la creación, allí en el libro de Génesis, nosotros nos podemos dar cuenta cómo Dios interviene, cómo Él interviene en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, con su poder creativo de la luz. Lo primero que Él crea es la luz. Él dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Y entonces Génesis 1:4 dice que vio Dios que la luz era buena, y entonces separó Dios la luz de las tinieblas. Pero también, cuando Cristo vino a la tierra, dice la palabra del Señor que Cristo manifestó su vida como la luz a los hombres. Cristo es la luz que se manifestó al ser humano. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces ya hemos mirado en el aspecto de la creación y en el aspecto también de la encarnación, que es la salvación, vemos el efecto de la luz. Pero cada creyente en Jesús, según la Biblia, puede llegar a ser poseedor de su luz para poder vivir en victoria. Nosotros debemos no solamente buscar esa luz, sino también poseerla, hacerla nuestra. Cuando logramos poseer esa luz, pues vamos a andar en luz y nuestra vida será una vida totalmente victoriosa. El registro de Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué hermosura poder saber que cuando nos convertimos en auténticos seguidores de Jesús, en discípulos que tomamos en serio su palabra y la aplicamos a nuestra vida, nos convertimos en poseedores de esa luz y nuestras vidas disfrutan de esa maravillosa luz. Ahora, no solamente vemos la luz en la creación, en la encarnación y también en el desarrollo de nuestra vida en Cristo, sino que también tenemos la responsabilidad de que esa luz que ahora hemos poseído en Cristo, para nosotros debemos compartirla con los demás. Debemos compartir la luz de Cristo en nuestro entorno. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Me gusta utilizar bastante sustento bíblico con respecto a cada argumento que planteo, porque es necesario que nosotros entendamos que lo único que tiene poder de traer verdaderamente libertad en nuestro corazón, en nuestra vida y que nos hace vivir en esa perfecta victoria, es adoptar la verdad de Dios. Y de hecho esa verdad, hablando de la luz, es la luz para nuestro corazón. Así que qué maravilloso saber que ahora pertenecemos al reino de la luz
por la obra de Cristo. Antes estábamos sujetos al reino de las tinieblas, de la oscuridad. Vivíamos bajo el engaño del pecado. No sabíamos discernir entre el bien y el mal. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas y nos dio el privilegio de poder nacer de nuevo, ahora tenemos el privilegio de adquirir una nueva posición. Miremos lo que dice Colosenses 1, 12 y 13. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Versículo 13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El reino de Jesucristo se caracteriza principalmente por ser un reino de luz, porque Él es la verdad y la verdad es luz. Por eso es que, mis amados hermanos y amigos, ya no andamos en tinieblas, y así es como debe ser. Un verdadero cristiano ya no vive atormentado por el pecado. Un verdadero cristiano ya no vive sujeto a la ley de las tinieblas. Ahora vive en el reino de la luz, porque lo que gobierna su vida es la verdad de Dios. Vivimos en la luz. Lo segundo que debemos creer para no temer es que el Señor es la salvación para mi condenación. Diga conmigo, el Señor es la salvación para mi condenación. Dice el texto de la palabra en su segunda parte, el Señor es mi salvación. Entonces, Él es mi luz, pero también es mi salvación. Hay una realidad humana, y es que todos estamos bajo condenación. Todos los que venimos a este planeta, los que nacemos en esta tierra, nacemos bajo una condenación, y es bajo la condenación del pecado. Le hemos fallado a Dios, hemos sido rebeldes, decidimos rechazar la verdad de Dios, que es luz, y adoptar nuestra propia verdad, que en realidad es un engaño de las tinieblas, y entonces terminamos bajo el reino de esas tinieblas. Pero la verdad es que esta realidad en la que nos encontramos, donde todos estamos bajo condenación, puede llegar a ser transformada por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué bueno saber que a pesar de el estado real en el que nacemos los seres humanos en esta tierra, que es bajo condenación, tenemos la esperanza de transformar esa realidad con la verdad de Dios, que es a través de su obra en la cruz del Calvario. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Lo dice la Nueva Versión Internacional. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Presta atención, por favor, al valor de creer. Lo que va a marcar una diferencia entre permanecer bajo la condenación, es decir, bajo el reino del pecado y de las tinieblas, bajo el yugo satánico, o lo que nos va a liberar de ese yugo y entrar en una dimensión de disfrutar la verdad, de disfrutar libertad y de disfrutar una verdadera transformación de vida, va a radicar en nuestra creencia. ¿Pero en quién? En Jesucristo. Amigo que me estás viendo en esta noche, si no has recibido a Cristo en tu corazón, una vez más, Él te brinda esta oportunidad para que tomes esta decisión. Es la única decisión que va a marcar una diferencia en tu posición en la eternidad. ¿Estarás bajo condenación o estarás bajo la salvación que ofrece nuestro amado Salvador? El temor a la condenación se disipa cuando puedo creer plenamente en Jesucristo como mi Salvador personal. Es muy sencillo. Simplemente es creer que Dios ya hizo todo lo que yo no podía hacer. Lo hizo por mí para yo poder ser salvo. Simplemente debo creer y debo confesarlo, como lo dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, óyeme bien esto, serás salvo.
Y también sigue el versículo 10 diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Es importante que aquello que tú estás creyendo firmemente en tu corazón con respecto a Cristo y su obra en el Calvario, lo confieses con tu boca, lo verbalices, lo exteriorices, que tú mismo lo puedas oír y que los demás puedan oír que tú estás creyéndole a Dios, que has decidido depositar tu entera confianza en Jesucristo y su obra para tu salvación. Y ese acto de fe, ese acto de creencia te va a liberar de la condenación. ¿Por qué? Porque el Señor es tu salvación. Aleluya. Entienda muy bien que nuestra salvación se da solo por la fe, no por las buenas obras. Tú no eres salvo por hacer buenas obras, porque todas nuestras buenas obras son vistas delante de Dios como trapos de inmundicia, porque estamos manchados por el pecado. Ninguna buena obra que nosotros hagamos con la intención de ganarnos el cielo, de ganarnos la entrada a la eternidad con Dios, lo alcanzará, lo logrará. Ninguna buena obra. La única buena obra que traerá salvación a nosotros fue la que hizo nuestro Señor Jesucristo, por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice claramente, Dios los salvó por su gracia, es decir, nos salvó por algo inmerecido. Dice, cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, eso se llama religiosidad. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hay personas que piensan que se merecen ir al cielo porque hacen muchas buenas obras. Y lo único que están es empañando con su intención salvífica la obra perfecta de Cristo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Lo que Cristo hizo por la humanidad, lo que Cristo hizo en el Calvario por ti y por mí, fue perfecto. No necesita nuestra ayuda, no necesita nuestro complemento a través de un esfuerzo de buenas obras. Lo único que necesita es que nosotros creamos profundamente en la perfección de su obra a favor de nosotros. Y todo aquel que cree en lo que Cristo hizo por su vida en el Calvario, entonces obtendrá salvación y vida eterna. Eso sí, esa fe que depositas en la obra salvadora de Cristo debe producir un fruto. Y ese fruto sí serán buenas obras. Cuando tenemos la certeza de la salvación por lo que Cristo hizo por nosotros, entonces lo mínimo que vamos a querer nosotros hacer de aquí en adelante es hacer buenas obras para dar testimonio de la salvación que Cristo ha operado en nuestras vidas. Aleluya. Ahora bien, si estás en Cristo, entienda por favor que ninguna condenación debe atemorizarte. Ninguna condenación tiene la facultad de hacerte daño, de generar en tu corazón temor, angustia, ansiedad, de ninguna manera. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahí está la clave. ¿Perteneces a Cristo Jesús? Otra pregunta más directa. ¿Estás en Cristo? ¿Le crees a Cristo por su obra en el Calvario a tu favor? Si es así, entonces esta promesa te cubre. Ya no hay ninguna condenación contra tu vida. Por tanto, no debes tener ningún miedo. Y en tercer lugar, para responder la pregunta, ¿qué debo creer para no temer? Debo creer que el Señor es la fortaleza para mis debilidades. El Señor es la fortaleza para mis debilidades. Así como puedo creer que el Señor es la luz para mis tinieblas, y como puedo también creer que el Señor es la salvación para mi condenación, también el Señor es la fortaleza para mis debilidades. Eso lo dice el salmista en la tercera parte de este texto. El Señor es la fortaleza de mi vida. Y es que nuestra vida necesita un cimiento sobre el cual sostenerse inconmoviblemente. Necesitamos plantarnos en un lugar
donde cuando vengan las borrascas, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los ataques en este mundo caído, en esta vida que nos corresponde vivir, podamos mantenernos firmes, estables, sabiendo que nada nos conmoverá, porque dependemos del inconmovible. Cristo Jesús es quien me fortalece para todo. Bien lo dijo el apóstol Pablo allí en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué poderosa promesa del Señor la que encontramos en este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, cuando quiera acecharnos el temor para robarnos fuerzas, para amedrentarnos, para hacernos sentir que estamos sumamente vulnerables y que podemos ser atacados desde cualquier frente, escúchame bien, nuestra esperanza en Él será suficiente para disipar todo temor. Cuando, como dijo el salmista, en el día que temo, en ti confío. Eso significa que en el momento en que más vulnerable me siento, en el momento en que mayor debilidad viene a atacar mi vida, es cuando más debo decidir creer. Porque la creencia no es un sentimiento, la creencia es una decisión. Decide creerle a Dios, a pesar de cómo te estás sintiendo, a pesar de lo que estás viendo, a pesar de lo que te está merodeando. Decide creerle a Dios. Y como dice el Salmo 27:14, espera con paciencia al Señor. Sé valiente, sé esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. El problema de las debilidades en el ser humano es que cuando viene una dificultad, cuando aparece un problema y nos sentimos débiles, fácilmente nos rendimos a esa debilidad. Fácilmente caemos de nuestra fe. Empezamos entonces a rendirnos ante el temor. Y el diseño de Dios nos inspira a decidir lo contrario. Te sientes atacado, te sientes amedrentado, estás pasando por una situación donde el enemigo te está haciendo creer que todo va de mal en peor, de que la situación y la crisis va a ser cada vez más aguda en tu vida. Levántate, levántate y espera con paciencia al Señor. Decide creerle al Señor. Desde tu debilidad, declara que eres fuerte en el Señor. No en tu humanidad, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder esperar con paciencia. Y cuando esperamos con paciencia al Señor, Él nos librará. Él no nos va a dejar en vergüenza, pues su palabra promete que todo aquel que en Él confía es dichoso, es bienaventurado. Aleluya. Así que el tema aquí es que no se trata de qué tan fuertes seamos para enfrentar las circunstancias, sino de cuánto estamos dispuestos a confiar en el Señor en medio de ellas. Por favor, ten en cuenta este diseño. No se trata de cuán fuerte eres para mantenerte ahí, resistiendo, haciéndole fuerza para no dejarte caer frente a la debilidad. No, no se trata de eso, de medir tu capacidad. Se trata es de levantarte como esa cometa cuando viene en contra del aire y se eleva. ¿Qué tanto eres capaz de creerle a Dios a pesar de? De eso se trata la fe. De eso se trata creerle a Dios. Que a pesar de lo que me está pasando, a pesar de cómo me esté sintiendo, le sigo creyendo a Dios. He aquí dos promesas de fortaleza divina para nuestras debilidades. Por favor, toma nota de estas palabras. Nehemías capítulo 8, versículo 10. En la Nueva Versión Internacional dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Otra vez, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso significa que cuando estés pasando por un momento de debilidad, gózate en el Señor. Gózate, recréate en las promesas del Señor. Deleítate en las verdades de Dios. Y entonces ellas te van a fortalecer. Isaías 30, versículo 15, en la Reina Valera 1960 dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Cuándo te vas a sentir más fuerte? ¿Cuándo te vas a sentir más capacitado para hacerle frente a la adversidad? No cuando estés
sofocado haciendo muchas cosas, no cuando estés tratando de hacer muchas cosas para Dios, sino cuando aprendes a quedarte quieto y a confiar en el Señor. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Qué maravillosas verdades del Señor para poder transformar nuestras debilidades en fortalezas y así poder darle gloria al nombre de nuestro Señor. Aleluya. Así que quiero terminar en esta oportunidad recordando que lo que hemos aprendido en esta enseñanza es que definitivamente no debemos temer. Diga conmigo, no temeré. Es como un imperativo en la vida cristiana. Somos llamados a no temer. Ni mucho menos, mis hermanos, a permitir que las tinieblas, a permitir que la condenación y a permitir que las debilidades nos aprisionen. No, Señor, de ninguna manera debemos permitir que estas tres cosas nos dominen, nos gobiernen y hagan de las suyas en nosotros. Lo aprendido a través de la bendita palabra del Señor en esta noche es que debemos, por encima de las tinieblas, de la condenación y por encima también de las debilidades, debemos creer que el Señor es nuestra luz, que el Señor es nuestra salvación y que el Señor es la fortaleza de nuestra vida. Aleluya. Bendigo y exalto el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Termino preguntándote en esta oportunidad, ¿tienes temor al poder de la oscuridad? Pues entonces te aconsejo que acudas a Jesús, quien es la luz de este mundo. ¿Comprendes que estás bajo condenación por el pecado? ¿Sientes que realmente el pecado te está dominando, que el pecado está haciendo su trabajo de degradarte cada día más, de llevarte a una esclavitud donde ya no puedes ser libre? Pues entonces reciba a Cristo en su corazón por la fe y hallarás la reconciliación con Dios, hallarás la paz con Dios para luego experimentar la paz de Dios. Y te pregunto, ¿te sientes muy débil como para vencer diariamente el pecado? Por favor, recuerda la promesa que encontramos en su palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos fortalece. En momentos de tentación, en momentos de debilidad, en momentos de adversidad, Él ha prometido ser nuestra fortaleza. Pero la premisa es, debemos estar en Cristo. En Cristo significa que yo debo vivir en Él, sumergido en su verdad, dependiendo de su palabra, permitiendo que su vida sea la que se manifieste a través de la mía. Así que terminemos deleitándonos en la promesa maravillosa que encontramos en este mismo Salmo, el 27, pero en el versículo 13. Y quiero que por favor usted pueda leerlo allí, que también aparece en pantalla. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Qué maravillosa promesa. Y esta promesa cierra con broche de oro diciéndonos, por eso es que no debemos temer. No debemos temer. ¿Por qué? Porque hemos de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Cierra tus ojos, por favor, y con total reverencia habla con el Señor. Bendiga su nombre y dile, Señor, gracias por la palabra que me entregas en esta noche. Señor, la recibo con total humildad en mi espíritu y en mi ser. Hoy me vuelves a recordar que no debo temer. Y tengo todos los argumentos muy claros a la luz de este versículo de la palabra. ¿Por qué no debo temer? Porque el Señor es mi luz contra todas mis tinieblas. Porque el Señor es mi salvación contra toda condenación que el pecado, que el mundo y que Satanás quiere dominar sobre mí y establecer contra mí. Pero también he entendido que no debo temer porque el Señor es la fortaleza de mi vida. Así que renuncio a todo temor
que me quiera producir cada debilidad. Es más, en cada debilidad declararé que soy fuerte, porque el Señor es el que le da fuerzas al que no tiene ningunas. Que esta tu palabra nos capacite para poder salir de ese terreno en el cual Satanás quiere mantenernos a diario, para él seguir manipulándonos y para seguir haciéndonos creer sus mentiras como verdades. Decidimos salir de ese terreno mentiroso, del temor, para empezar a creerle a Dios. Hoy nos has enseñado, mi Señor, que para poder vencer el temor debemos creer. Para no temer debemos creer. Y hemos aclarado de una manera muy directa en qué debemos creer o qué es lo que debemos creer. Y la hemos clarificado. Señor, gracias por ser nuestra luz, por ser nuestra salvación y por ser la fortaleza de nuestra vida. Con esas tres poderosas verdades, rechazamos de nuestro espíritu, rechazamos de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones todo vestigio de temor, y decidimos creerte a ti por sobre todas las cosas para poder caminar en esa dimensión de vida victoriosa a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra para ti, mi amado Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.